una historia que te atrapará desde el primer instante. Es un relato sobre secretos sepultados bajo el lujo, la pura inocencia de un niño y el coraje inquebrantable de una mujer que se atrevió a ver lo que otros ignoraron. ¿Puede el amor, de verdad, lograr lo que parece imposible? Acompáñanos y descúbrelo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a Relicario de Emociones. Publicamos videos nuevos cada semana. Dale a me gusta si esta historia te toca el corazón y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ciudad? 10 médicos, 7 años de tratamientos infructuosos, un sinfín de pruebas y visitas a hospitales. Todo conduciendo al mismo veredicto devastador. Él jamás caminará. Dictaminaron que no había nada más que se pudiera hacer. Este niño, el heredero de un vasto imperio, fue abandonado a su suerte en el silencio de una jaula de oro. Una inmensa mansión poblada de enfermeras, pero carente de esperanza. Su padre, un hombre de gran poder, estaba destrozado y se aferró a la ciencia, pero la ciencia se rindió. Fue entonces que ella llegó, una empleada de hogar de origen humilde, cargando un duelo personal, contratada para limpiar los suelos, no para sanar vidas. Sin embargo, ella vio lo que todos los demás pasaron por alto. Escuchó con atención, observó con detenimiento y, paso a paso, secreto a secreto, desenterró la verdad que había sido enterrada por tanto tiempo. Lo que la medicina no pudo curar, el amor, la paciencia y un coraje excepcional lograron reconstruir. Hasta que un día el milagro sucedió y el niño se puso de pie. Lucas era un niño de 7 años que habitaba una mansión tan grande como deslumbrante. Su padre, Julián Montoya, era una figura influyente y adinerada, el dueño de un próspero emporio farmacéutico. La residencia estaba llena de incontables habitaciones, suelos de un brillo impecable y gigantescos ventanales. Pero para Lucas nunca se sintió como un verdadero hogar. Desde su nacimiento, Lucas no había podido mover sus piernas. Los profesionales de la salud insistían en que su estado no tenía remedio, y todos, a su alrededor, lo trataban como algo inmutable. Permanecía confinado a una silla de ruedas, sin ir a la escuela como los otros niños. Su vida transcurría dentro de la mansión, un lugar que siempre se sentía frío y desolado. Las enfermeras a su cargo cumplían con sus tareas, pero sus rostros no mostraban sonrisas ni alegría. Hacían su trabajo y luego se retiraban, dejando a Lucas solo. Julián, el padre, casi nunca estaba presente, consumido por el trabajo. Cuando regresaba a casa, sus palabras eran pocas y frías. Con frecuencia, Lucas se ponía disfraces de superhéroes. Le gustaba fantasear que tenía poderes, aun sabiendo que no podía caminar. Pero en lo más profundo de su ser se sentía roto. La mayoría de los días los pasaba en soledad en su habitación. El cuarto estaba repleto de juguetes, libros y disfraces, pero no inspiraba emoción. Los juguetes permanecían intactos y los libros acumulaban polvo en las estanterías. Día tras día, usaba un disfraz diferente, anhelando que lo hiciera sentir invencible. Su favorito era uno azul y rojo, idéntico al que llevaba su héroe en las películas. A pesar de no poder correr ni saltar, soñaba con volar y combatir a los villanos. Pero esos sueños nunca se hacían realidad. Lucas pasaba horas observando por la ventana a los pájaros en pleno vuelo y a los niños paseando en bicicleta en la lejanía. A veces fingía ser uno de ellos. Al cerrar los ojos, se imaginaba jugando en el parque o escalando árboles. Pero al abrirlos, nada había cambiado. La mansión seguía en silencio, y las enfermeras pasaban por su puerta sin siquiera mirar hacia adentro. La puerta del despacho de su padre permanecía cerrada. Poco a poco, Lucas empezó a creer que algo estaba mal con él, que tal vez realmente estaba incompleto. Julián Montoya, el padre de Lucas, no siempre había sido tan distante. Hubo un tiempo en que fue un hombre diferente. Pero todo cambió el día que Lucas nació. La madre del niño falleció durante el parto y Julián nunca se recuperó de la pérdida. En lugar de confrontar su dolor, se sumergió en el trabajo. Se culpaba a sí mismo y, en el fondo, tal vez también a Lucas.
Con el tiempo se volvió más frío, erigiendo muros alrededor de sus emociones y manteniéndose perpetuamente ocupado con la dirección de su empresa. En la casa, evitaba hablar con Lucas y casi nunca comían juntos. Julián creía que darle a su hijo una casa lujosa y todas las comodidades sería suficiente. Sin embargo, no veía que Lucas necesitaba amor y tiempo, más que cualquier cantidad de dinero. A veces, Julián se detenía frente a la puerta de la habitación de Lucas, pero no se atrevía a entrar. No sabía qué decirle. Le aterraba ver a un niño que le recordaba a su esposa fallecida, por lo que se mantenía en un silencio sepulcral. Lucas, al otro lado de la puerta, siempre esperaba que su padre entrara y se sentara con él. Pero día tras día eso no sucedía. El silencio entre ellos se tornaba cada vez más pesado. Las enfermeras de Lucas seguían una rutina rígida. Lo ayudaban a vestirse, le llevaban la comida y le daban sus medicinas, pero no jugaban con él ni le hablaban con afecto. No eran crueles, pero tampoco demostraban que les importara. Cada mañana lo llevaban en su silla de ruedas a la sala de estar, encendían la televisión y se marchaban. A Lucas ni siquiera le gustaba ver la televisión. Anhelaba a alguien con quien reír o que le leyera un libro. A veces intentaba hacer preguntas a las enfermeras, pero ellas respondían con brevedad y seguían con sus tareas. Se sentía invisible, como si fuera solo un mueble más en la inmensa mansión. Algunos días, una de las enfermeras abría una ventana para que entrara aire fresco. A Lucas le gustaba ese momento. Miraba hacia afuera, con la esperanza de ver a alguien paseando a su perro o un globo flotando en el aire. Pero el momento pasaba velozmente y la ventana se cerraba de nuevo. Durante esos breves minutos, Lucas se sentía un poco más vivo. Pero pronto el silencio volvía, y el único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Por la noche a Lucas le costaba conciliar el sueño. Su habitación era demasiado silenciosa, y la oscuridad lo hacía pensar demasiado. Se imaginaba cómo sería tener un amigo, alguien de su edad, que conversara con él y riera con sus chistes tontos. Pensaba en su madre. A pesar de no haberla conocido, había visto su fotografía en el pasillo y a menudo se detenía a contemplar su rostro. En la foto se veía amable y feliz. Lucas se preguntaba si ella habría jugado con él, si le habría contado cuentos o arropado en su cama. Estos pensamientos le provocaban una profunda tristeza, pero también le infundían esperanza. Quizás algún día las cosas serían diferentes. Tal vez su padre cambiaría. Quizás las enfermeras le sonreirían. Quizás conocería a alguien a quien le importara. Pero luego la noche pasaba y comenzaba la misma mañana fría. Lucas se despertaba. Se ponía un nuevo disfraz de superhéroe y se preparaba para otro día de silencio y soledad en la inmensa mansión. A pesar de todo, Lucas seguía usando sus disfraces de superhéroe cada día. Era su forma de luchar contra la melancolía. Cada disfraz le daba un poco de fuerza, aunque solo fuera en su mente. Creía que los superhéroes eran valientes, y él también quería ser valiente. A pesar de no poder caminar, quería creer que tenía algo extraordinario en su interior. Nunca decía estas cosas en voz alta, simplemente continuaba fingiendo. Una mañana, ataviado con su traje habitual, Lucas se sentó en su silla de ruedas junto a la ventana de la sala. El sol nacía lentamente, bañando la habitación con una luz suave. La enfermera lo dejó en su lugar y se marchó como de costumbre. Lucas no se movió. Miraba a través de la ventana sin ver nada en particular, sumergido en sus pensamientos. La mansión estaba de nuevo en silencio, sin pasos en el pasillo, sin voces, solo el suave zumbido de la quietud. Lucas permaneció inmóvil, sus piernas sin movimiento, sus manos reposando en los brazos de la silla. El silencio lo acompañó, como cualquier otro día. Amelia Rojas nunca había estado en un lugar tan vasto y pulcro como la mansión Montoya. Proveniente de una modesta casa en un vecindario ruidoso, muy lejos del centro, no estaba acostumbrada a los suelos de mármol, las escaleras resplandecientes o las habitaciones más grandes que toda su vivienda. Entró discretamente en su primer día, vistiendo un uniforme de segunda mano y llevando una bolsa con sus utensilios de limpieza.
Sus manos estaban agrietadas por años de trabajo y su espalda ya le dolía por el trayecto matutino en autobús. Pero nada de eso se reflejaba en su rostro. Se veía calmada y serena, a pesar de los nervios que sentía por dentro. Amelia había atravesado muchas dificultades en su vida. Había perdido a su hijo en un trágico accidente años atrás. Era un dolor que la acompañaba cada día, aunque nunca hablaba de ello. Pero necesitaba este trabajo, necesitaba seguir adelante. Mientras comenzaba a limpiar el pasillo, notó el profundo silencio de la casa. No había música, ni risas, ni ningún signo de vida, solo muebles relucientes y los suaves pasos de enfermeras en la lejanía. Más tarde esa mañana, a Amelia le asignaron limpiar la sala de estar. Se movía con lentitud y cuidado, limpiando las superficies y ordenando los libros. Mientras trabajaba, vio a un niño sentado en una silla de ruedas junto a la ventana. Estaba vestido con un disfraz de superhéroe y una capa que había resbalado a un lado. No hacía mucho, solo miraba hacia afuera. Amelia no quería asustarlo, así que continuó limpiando en silencio, pero no dejaba de mirarlo de reojo. Él no la miró ni una sola vez. Aún así, había algo en él que le llegaba al corazón. Le recordaba a su propio hijo, no en apariencia, sino en la manera en que se quedaba, tan quieto y solo. Tras unos minutos dijo suavemente, «Hola». Lucas no le respondió, pero sus ojos se desviaron hacia ella por un instante. Ese pequeño momento fue suficiente. Amelia le sonrió gentilmente y regresó a su trabajo. Pero ahora sentía que algo había cambiado. No era solo un trabajo más. Algo allí era diferente, día tras día. Amelia volvía a la misma habitación, limpiando en silencio, mientras Lucas se sentaba en el mismo lugar. No forzaba la conversación, le decía «hola». A veces hablaba del clima o de lo que había cocinado la noche anterior. Lucas nunca respondía, pero comenzó a mirarla con más frecuencia. La observaba cuando ella hablaba y a veces asentía con la cabeza. Amelia notaba estas cosas. Era paciente. Había aprendido que construir la confianza toma tiempo. Por las tardes, mientras limpiaba la cocina, pensaba en Lucas. ¿Por qué estaba siempre solo? ¿Por qué las enfermeras no hablaban con él? ¿Dónde estaba su padre? La casa se sentía tan vacía para ser un lugar tan grande. Aunque se suponía que no debía hacerlo, Amelia empezó a dejar pequeñas cosas cerca de Lucas. Un avión de papel, un cochecito de juguete, un cómic. No se lo mencionaba, simplemente los dejaba cerca y se alejaba. Al día siguiente ya no estaban. Lucas nunca decía nada, pero ella sabía que él se daba cuenta. Un día, Lucas la sorprendió mientras ella terminaba de limpiar un estante. Se dio la vuelta y lo vio mirándola directamente. «Se te cayó esto», dijo en voz baja, sosteniendo un paño que ella había dejado accidentalmente. Amelia sonrió, se acercó y le dio las gracias. Era la primera vez que escuchaba su voz. Era pequeña y un poco áspera, pero era una voz. Esa breve interacción abrió una puerta. Al día siguiente, Lucas le preguntó su nombre. Ella le dijo que era Amelia. «¿Cómo el nombre?», preguntó él. Ella asintió, sonriendo. A partir de entonces, él la saludaba cuando entraba en la habitación. A veces le preguntaba cómo le había ido el día. A veces ella le preguntaba por su superhéroe favorito. Nunca hablaban por mucho tiempo. Y Lucas todavía no sonreía demasiado, pero el silencio entre ellos empezó a cambiar. Ya no era tan opresivo. Amelia continuó limpiando como de costumbre, pero ahora trabajaba con un nuevo tipo de dedicación. Quería que la casa se sintiera un poco más acogedora para Lucas, aunque fuera una habitación a la vez. El resto del personal también notó la presencia de Amelia. Las enfermeras, acostumbradas a cumplir con su trabajo de forma rápida y sin emociones, empezaron a moverse un poco más despacio. No hablaban mucho con ella, pero parecían menos robóticas. Una de ellas incluso sonrió una vez cuando Lucas respondió a una broma que Amelia había hecho. Julián Montoya, el padre del niño, seguía siendo distante. Apenas miraba a Amelia cuando se cruzaban, pero a ella no le importaba. No estaba allí para impresionarlo. Estaba allí porque algo en ella había conectado con Lucas. Empezó a aprender su rutina, dónde le gustaba sentarse, qué libros dejaba abiertos, qué lo hacía sentir incómodo.
Nunca le preguntó por sus piernas ni le demostró compasión. Simplemente lo trataba como a un niño normal, algo que nadie más parecía hacer. A veces, al salir de una habitación, oía el sonido suave de la silla de ruedas de Lucas, moviéndose más, cerca de algo que ella había dejado. Un rompecabezas, una tarjeta o un pequeño dibujo que hizo. Esas pequeñas reacciones lo eran todo para ella. Una apacible mañana de viernes, igual que el primer día que llegó. Amelia entró en la sala con su carrito de limpieza. Lucas ya estaba allí, con un nuevo disfraz de superhéroe. No dijo nada de inmediato. Pero cuando ella comenzó a desempolvar la mesa, él dijo, «Siempre estás aquí». Amelia lo miró y sonrió. «Seguiré aquí», le respondió. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio agradable. Ya no se sentía frío. Había algo más cálido en el aire, algo que no había estado allí antes. Amelia continuó con su trabajo mientras Lucas miraba por la ventana. No necesitaban una gran conversación o un momento dramático. Ella había aprendido a valorar las pequeñas cosas, las miradas fugaces, las palabras tranquilas, la lenta construcción de la confianza. Y ahora, aunque la mansión seguía siendo grande y silenciosa, no se sentía igual. Algo había cambiado. Amelia era parte de ello ahora y Lucas, lentamente, la estaba dejando entrar. Esa conexión silenciosa se mantuvo fuerte día tras día. El día comenzó oscuro y húmedo. La lluvia golpeaba contra los enormes ventanales de la mansión y el cielo se veía pesado y gris. Las enfermeras se movían apresuradamente por los pasillos, enfocadas en sus horarios. Sin detenerse a hablar, Amelia entró con su carrito de limpieza, sus zapatos un poco mojados por los charcos del exterior. Al pasar por la sala se detuvo. Lucas estaba sentado en su silla de ruedas, con los brazos apretados con fuerza alrededor de su cuerpo. Tenía la cabeza gacha y sus pequeños hombros temblaban. Amelia no necesitó escuchar nada para entender. Se acercó y vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Su caja de juguetes estaba abierta en el suelo y algunos juguetes estaban esparcidos cerca, justo fuera de su alcance. Amelia miró a su alrededor. Una enfermera estaba en la esquina, pero no reaccionó. Amelia respiró hondo, dio un paso adelante y se arrodilló lentamente a su lado. No dijo nada de inmediato, simplemente se quedó cerca. Lucas no la miró. Mantuvo sus ojos en el suelo, aún llorando, pero Amelia no se iba a ir. Después de un momento de silencio, Amelia extendió la mano con suavidad y recogió un pequeño martillo de plástico del suelo. Era rojo y azul, hecho de goma blanda, algo que hacía un sonido gracioso al golpear las cosas. Amelia lo miró, luego miró a Lucas. «Déjame mostrarte algo», le dijo con dulzura. Él no respondió, pero tampoco se apartó. Amelia golpeó ligeramente su brazo con el martillo de juguete. Hizo un suave sonido, ¡bonk! Luego golpeó su otro brazo. ¡Bonk! De nuevo, Lucas la miró de reojo. Ella sonrió e hizo una mueca divertida. Luego golpeó su cabeza con delicadeza. Él soltó una pequeña risa, apenas perceptible. Amelia sonrió más ampliamente y continuó. Golpeó su codo, luego su hombro, añadiendo efectos de sonido con cada golpe. Bop, boink, plop. Lucas comenzó a reír más fuerte, secándose las lágrimas con la manga. La tristeza todavía estaba allí, pero había comenzado a mezclarse con algo más. Amelia no se detuvo. Mantuvo el juego, haciendo caras graciosas y cambiando su voz. Entonces Amelia hizo una pausa y miró las piernas del niño. Levantó el martillo de juguete lentamente y lo miró con una ceja alzada, como pidiendo permiso. Lucas asintió. Ella golpeó suavemente su pierna derecha. «¡Bub!», dijo Lucas. No se rió de inmediato. Miró su pierna, pensativo. Luego miró a Amelia y dijo en voz baja, «Creo que sentí un pequeño cosquilleo». Amelia se congeló por un instante. No estaba segura de si estaba bromeando o si realmente lo decía en serio, pero la expresión en su rostro era seria y sorprendida, como si él tampoco esperara decir eso. Amelia no reaccionó demasiado rápido, simplemente asintió y dijo, «¿En serio? Eso es interesante». Lucas siguió mirando su pierna, luego sonrió. «Sí, solo un poquito». Amelia no preguntó más, simplemente golpeó la pierna de nuevo y continuó el juego.
manteniéndolo divertido y ligero. Pero en su corazón algo había cambiado. Ese momento significaba más de lo que cualquier palabra podría explicar. Lucas había sentido algo, o tal vez creyó que lo hizo. De cualquier manera importaba. Después de ese momento, Amelia lo ayudó a recoger todos sus juguetes. Los colocó en la mesa junto a él, para que pudiera alcanzarlos fácilmente. Luego lo ayudó a organizar la caja, poniendo los juguetes más ligeros arriba y los más pesados abajo. Conversaron un poco. Lucas le preguntó si ella tenía juguetes como esos cuando era niña. Amelia dijo que no, pero que solía construir los suyos con tapas de botellas y palos. Lucas se rió. Dijo que eso sonaba divertido y un poco peligroso. Amelia estuvo de acuerdo. Las enfermeras entraban y salían, apenas notando lo que sucedía entre ellos dos. A Amelia no le importaba. Se quedó con Lucas hasta que se sintió más calmado. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la habitación el ambiente había cambiado. Amelia le preguntó a Lucas si quería intentar dibujar más tarde y él asintió. No necesitaban grandes planes, solo estar juntos, haciendo algo simple. Amelia comprendió que momentos como estos eran importantes, más que la limpieza, más que las reglas. Esto era algo real entre ellos. El resto del día transcurrió en silencio. Amelia continuó con sus tareas, moviéndose de habitación en habitación, pero sus pensamientos permanecieron con Lucas. Se preguntaba si realmente había sentido algo en su pierna o si era solo su imaginación. De cualquier manera, no importaba. Lo que importaba era que él había vuelto a sonreír después de empezar el día llorando. Cuando pasó de nuevo por la sala, lo vio todavía jugando con el martillo, golpeándolo suavemente en su escritorio, fingiendo luchar contra enemigos invisibles. Él la vio en el pasillo y le levantó el pulgar en señal de victoria. Ella le devolvió la sonrisa, sintiéndose orgullosa, no por haber hecho algo grandioso, sino porque lo había ayudado a sentirse mejor. Eso era suficiente. Amelia sabía que no podía cambiarlo todo. No podía arreglar el pasado, ni quitarle el dolor a Lucas por completo. Pero podía estar allí, podía ayudarlo a sentirse menos solo. Eso era más que suficiente por ahora. La casa se sentía un poco más cálida, incluso con la lluvia fría afuera. Al acercarse la noche, Amelia terminó de limpiar la última de las habitaciones y empacó sus cosas. Antes de irse, se detuvo en la sala por última vez. Lucas estaba más tranquilo ahora, cansado, pero en paz. Tenía un libro abierto en su regazo y el martillo de juguete descansando a su lado. Amelia no dijo nada, solo lo saludó con la mano. Lucas le devolvió el saludo con una pequeña sonrisa en el rostro. La enfermera cercana no pareció darse cuenta. Amelia se dio la vuelta y caminó hacia la entrada principal. La lluvia había amainado, solo una ligera llovizna. Ahora, al salir, pensó en el día. Había empezado con un niño que lloraba solo. Y había terminado con ese mismo niño diciendo que sintió un cosquilleo en una pierna, que supuestamente no sentía nada. Amelia no sabía lo que eso significaba todavía, y no quería adivinar, pero le daba esperanza. Sabía que mañana era otro día, y que ella volvería. Dentro de la mansión, Lucas se sentó en su silla en silencio de nuevo, mirando su pierna y recordando el momento. Creo que sentí un pequeño cosquilleo, susurró una vez más. Amelia había estado pensando en ese día toda la semana, el día que Lucas dijo que sintió un cosquilleo en su pierna. Al principio, se dijo a sí misma que no le diera demasiadas vueltas. Quizás lo había imaginado, tal vez era solo parte del juego, pero algo en la forma en que lo había dicho se quedó en su mente. Comenzó a prestar más atención a la forma en que se movía, la forma en que reaccionaba a los pequeños toques, la forma en que miraba sus piernas cuando pensaba que nadie estaba viendo. Había algo diferente. Amelia no quería dar falsas esperanzas, especialmente a un niño que se había acostumbrado a la decepción, pero tampoco podía dejarlo pasar. Necesitaba saber si era real, así que elaboró un plan. No uno grande, solo algo pequeño. Para provocar una reacción, decidió intentar usar el mismo juguete de nuevo, pero esta vez con un poco más de cuidado. Si no era nada, lo dejaría pasar,
Pero si era algo, cualquier cosa, entonces quizás la situación de Lucas no era tan desesperada como todos pensaban. Una tarde, cuando las enfermeras estaban ocupadas en otra habitación y la casa estaba en silencio, Amelia encontró un momento para estar a solas con Lucas. Él estaba sentado en su lugar habitual junto a la ventana, hojeando un cómic. El martillo de juguete rojo y azul, el mismo del otro día, estaba cerca sobre la mesa. Amelia lo recogió casualmente, haciendo una broma sobre que era el poderoso martillo de la diversión. Lucas se rió entre dientes. Ella se arrodilló a su lado y continuó la broma, golpeando el martillo ligeramente en su brazo como antes. Luego lentamente y sin decir nada, lo bajó hasta su rodilla. No golpeó fuerte, solo un toque suave y controlado. Amelia observó su rostro de cerca. Estaba a punto de seguir pensando que tal vez no hizo nada, cuando de repente los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Se enderezó en su silla casi sin aliento. Su boca se abrió y gritó con emoción: «¡Sentí el martillo, mami!». La habitación se quedó en silencio. La mano de Amelia se congeló en el aire. Por un momento, no supo qué decir. La palabra mami resonó en sus oídos. La tomó por sorpresa y le oprimió el pecho. Lucas la miró, su rostro lleno de asombro, sin darse cuenta de lo que acababa de decir. Amelia sonrió rápidamente para ocultar su reacción, tratando de mantener la calma. «¿Lo sentiste?», le preguntó Lucas. Ella asintió. «Justo aquí», dijo él, señalando el lugar justo debajo de su rodilla. Amelia se inclinó y tocó el área suavemente. «¿Estás seguro de que no fue solo un cosquilleo?», y le preguntó con cuidado. Lucas negó con la cabeza. «No fue como un golpe, como si tocara por dentro». No estaba bromeando. Su expresión era seria y llena de asombro. Amelia trató de mantener su propia voz firme. «Eso es realmente interesante», dijo. «Quizás tus piernas están despertando un poco». Lucas sonrió ampliamente. Amelia se levantó y miró hacia otro lado por un segundo, tratando de disimular el nudo repentino en su garganta. Algo no estaba bien. O quizás algo finalmente estaba comenzando a ir bien. A medida que pasaba la tarde, Amelia siguió pensando en lo que acababa de suceder. Lucas todavía estaba emocionado, contando la historia una y otra vez. Cómo sintió el martillo, cómo no fue un cosquilleo, sino algo real. Amelia escuchaba, asentía y sonreía, pero sus pensamientos iban a toda velocidad. Recordó el informe médico que había visto accidentalmente en un mostrador semanas atrás. Decían que la condición de Lucas era permanente, sin respuesta en sus nervios inferiores, pero ahora había reaccionado. No era falso, no era inventado. Lo vio claramente. No había buscado atención, no estaba fingiendo. Amelia comenzó a preguntarse: ¿hubo algo que los médicos pasaron por alto? ¿O quizás algo había cambiado recientemente? ¿Podría ser que su cuerpo se estuviera curando poco a poco? Sabía que no era doctora, pero confiaba en lo que veía. Aún así, no quería hacer promesas. La esperanza era algo peligroso, especialmente para un niño como Lucas, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que acababa de suceder. Necesitaba ser cautelosa, pero también valiente. Algo estaba pasando y no podía ser ignorado. Esa noche, Amelia se quedó más tarde de lo habitual. Ayudó a Lucas con su cena, a organizar sus juguetes e incluso leyó parte de un cómic con él. Las enfermeras no la cuestionaron. Se habían acostumbrado a que se quedara más tiempo de lo necesario. No mencionó lo que sucedió con el martillo de juguete. Necesitaba tiempo para pensar. Después de que Lucas se durmió, caminó lentamente por la mansión, sus pasos silenciosos sobre el suelo impecable. Pensó en su propio hijo, en la sensación de impotencia cuando quieres arreglar algo y no puedes. Amelia se detuvo frente a la habitación de Lucas antes de irse. Miró dentro y lo vio durmiendo pacíficamente. Un brazo sobre su cabeza, el martillo de juguete todavía en la mesa junto a él. Sonrió para sí misma. Luego apagó la luz del pasillo. La casa estaba en silencio de nuevo, pero por primera vez, Amelia no sintió que ese silencio fuera frío. Se sentía como si algo estuviera a punto de comenzar, como la quietud antes de algo importante. Todavía no sabía qué, pero estaba lista para descubrirlo.
A la mañana siguiente Amelia llegó temprano. Trajo el desayuno y algo de ropa limpia para Lucas, como de costumbre, pero también trajo algo más, una pequeña libreta. Quería comenzar a escribir las cosas, a llevar un registro de lo que veía y lo que Lucas decía. Si había más señales, más reacciones, no quería olvidarlas. Cuando entró en la habitación, Lucas ya estaba despierto. Sonrió cuando la vio. «¿Adivina qué?», dijo. «Mi pie se sintió frío esta mañana». Amelia se sentó a su lado. «¿En serio?», sí preguntó escribiéndolo de inmediato. Lucas asintió. Fue extraño, como si no pudiera moverlo, pero estaba frío. Amelia hizo algunas preguntas con cuidado, anotando cada palabra. Todavía no sabía qué significaba esto. Quizás sus nervios estaban despertando. Quizás siempre había habido algo allí, pero nadie había mirado lo suficientemente de cerca. Amelia no estaba segura de hasta dónde podría llegar esto, pero sabía una cosa con certeza. Este niño tenía más dentro de él de lo que nadie había creído jamás. Y ahora las cosas estaban empezando a cambiar. Más tarde ese día, cuando tuvieron otro momento de tranquilidad, Amelia recogió de nuevo el martillo de juguete azul. Miró a Lucas, que ya estaba sonriendo. «¿Listo para la prueba?», bromeó. Él asintió emocionado. Ella golpeó suavemente el mismo punto en su pierna y de nuevo él reaccionó. Sus ojos se abrieron de par en par y jadeó, no de dolor, sino de sorpresa. «¡Ahí está!», gritó. Lo sentí de nuevo. Esta vez no dijo «mami», pero Amelia todavía recordaba ese momento con claridad. Había ocultado sus sentimientos entonces, pero por dentro había tocado algo profundo. Sabía que Lucas no lo había dicho literalmente. Fue una palabra que se le escapó, una palabra ligada a la seguridad, al consuelo. Amelia le había dado algo que se sentía así, y aunque solo fuera por un segundo, importaba. Ella le sonrió ahora más tranquila y dijo: «Lo estás haciendo increíble». Lucas sonrió con orgullo. Amelia se levantó con el corazón lleno y miró por la ventana. Algo no estaba bien, algo no coincidía con lo que los médicos creían, pero algo definitivamente estaba comenzando a cambiar, y la esperanza ya había entrado en la habitación. Una tarde, mientras Amelia limpiaba el despacho al final del pasillo, notó una pila de papeles viejos en el escritorio de Julián. Normalmente no tocaría nada que pareciera privado, pero algo en la forma en que estaban colocados los papeles despertó su curiosidad. Las carpetas estaban ligeramente abiertas y pudo ver el nombre de Lucas impreso en las páginas superiores. Sus manos se detuvieron a medio movimiento con el paño todavía en la mano. Miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. La casa estaba en silencio. Dejó el paño, se sentó en la silla de Julián y lentamente abrió el archivo. Las primeras páginas eran formularios médicos estándar, registros de nacimiento, información sobre alergias, contactos de emergencia. Pero a medida que seguía leyendo, las cosas se volvieron extrañas. Un informe fechado cuando Lucas tenía solo 3 meses mostraba que había presentado movimientos espontáneos en ambas piernas. Palabras como respuesta normal y reacción positiva de las extremidades estaban resaltadas. Pero los siguientes informes, fechados solo semanas después, afirmaban que Lucas no tenía actividad motora en sus miembros inferiores. Amelia frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Los bebés no dejan de mover las piernas sin motivo. Pasó más páginas, ahora leyendo más rápido, su corazón comenzando a acelerarse. El lenguaje se volvió más técnico, pero captó el patrón. Los informes pasaron de describir respuestas activas de las extremidades a llamar al tren inferior de Lucas, inactivo o sin respuesta. Pero había algo aún más inquietante. En varios de los documentos actualizados, la misma frase aparecía una y otra vez. Protocolo de sedación controlada mantenido. Al principio no entendió lo que eso significaba. La sedación era para cirugías o cuando un niño tenía dolor. Pero Lucas no estaba en ningún tipo de tratamiento quirúrgico cuando era bebé. Al menos no por lo que podía ver. Cogió un cuaderno de un cajón y comenzó a anotar las fechas y los términos, que se repetían. Los informes estaban firmados por diferentes médicos, pero parte de la caligrafía parecía similar. Se dio cuenta de que había
visto uno de los nombres antes en una foto, enmarcada en el despacho de Julián. Era un amigo o socio suyo. Amelia se reclinó en la silla conmocionada. Esto no era una condición médica. A Lucas le habían hecho algo. Las manos de Amelia temblaban mientras pasaba a las últimas páginas del archivo. Encontró otra nota con instrucciones de continuar el programa de sedación. Hasta nuevo aviso. Esta nota no tenía encabezado oficial, solo un breve mensaje firmado con las iniciales J. Se le secó la boca. J. Julián Montoya. Se sentó en silencio durante un minuto completo, su mente dando vueltas. ¿Por qué un padre permitiría que su propio hijo fuera sedado de esta manera? ¿Qué razón posible podría justificar eso? Amelia recordó lo frío y distante que era Julián, como nunca abrazaba a Lucas, como apenas lo miraba a los ojos. Había pensado que era duelo, dolor por perder a su esposa, pero esto era otra cosa, algo más oscuro. Lucas no había nacido paralizado. Alguien lo había mantenido así. Amelia se levantó rápidamente y empujó la silla hacia atrás. No sabía qué hacer con la información. Si confrontaba a Julián podría negarlo. Si acudía a las enfermeras, ¿la creerían? Cogió algunas de las copias de los papeles, las dobló y las escondió en el bolsillo de su delantal. De vuelta en su pequeña habitación cerca de la cocina, Amelia extendió los papeles sobre su cama y los estudió de nuevo. Rodeó con un círculo todas las menciones, repetidas de sedación controlada, y comparó las descripciones médicas antes y después. Todo apuntaba a la misma verdad. Lucas había sido un bebé sano con piernas funcionales y algo sucedió que cambió eso. Amelia no sabía cómo funcionaba la sedación en bebés o cuánto tiempo tardaría en dañar la función motora, pero no importaba. Lo que importaba era que alguien había elegido hacer que Lucas viviera en una silla de ruedas. Recordó todas las veces que Lucas lloró por sentirse roto, todas las noches que preguntó si había nacido mal. Amelia se sentó con la cabeza entre las manos. Lucas no nació roto. Lo hicieron sentir así. Se preguntó si Julián lo había hecho por duelo, culpa o algo aún peor. Quizás no podía enfrentar la crianza de Lucas después de perder a su esposa. Quizás quería que Lucas se mantuviera débil para que nunca le recordara lo que había perdido. Amelia no podía creerlo, pero los documentos no mentían. A la mañana siguiente, Amelia miró a Lucas de manera diferente, no con lástima, sino con un nuevo tipo de urgencia. Él estaba en la sala de juegos tratando de recoger piezas de un rompecabezas, tarareando suavemente para sí mismo. Amelia se arrodilló a su lado y le preguntó cómo había dormido. Él sonrió y dijo que había soñado que volaba. Amelia le devolvió la sonrisa, conteniendo la emoción que crecía dentro de ella. No quería asustarlo ni hacerle saber lo que había encontrado. Todavía no, pero observó de cerca cómo se movía. Había señales, pequeñas cosas, espasmos musculares, dedos de los pies que se movían ligeramente cuando se inclinaba hacia adelante. Estaba todo allí. Tenía potencial, pero alguien había apagado ese potencial hace mucho tiempo. Amelia ahora sabía que no solo estaba ayudando a un niño solitario a sentirse mejor, estaba ayudando a descubrir un secreto que le había quitado años de su vida. Aún no tenía un plan claro, pero sabía una cosa. Lucas tenía una oportunidad real, y no iba a permitir que nadie se la quitara de nuevo. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Amelia regresó al despacho de Julián. Se movió en silencio, revisando cada pasillo antes de entrar. No encendió la luz. En su lugar, usó una pequeña linterna que había traído de casa. Encontró más archivos, más notas, incluso correos electrónicos impresos y grapados. Algunos correos discutían la dosificación continua y la minimización de la actividad de las extremidades, como si el cuerpo de Lucas hubiera sido un problema a gestionar. Amelia tomó fotos de cada página con su teléfono, asegurándose de tener copias de seguridad. Ahora sabía que esto no era solo un error, fue una decisión calculada, deliberada. Alguien le había hecho esto a Lucas. Cuanto más leía, más crecía su ira, pero mantuvo la calma. Sabía que no se trataba solo de encontrar la verdad, se trataba de proteger a Lucas, de conseguirle ayuda. Lenta y cuidadosamente,
devolvió los archivos a su lugar original y salió de la habitación. Sin hacer ruido, regresó a sus aposentos con el corazón palpitante, la mente acelerada. Todo había cambiado. Ya no era solo una limpiadora en la mansión, ahora era la guardiana de una terrible verdad. Amelia permaneció despierta durante horas, mirando al techo, pensando en los siguientes pasos. No podía permitir que esto continuara. Lucas ya había comenzado a mostrar signos de sentir en sus piernas. Tenía que llevarlo a un médico, uno de verdad, alguien fuera del círculo de Julián. ¿Pero cómo? No tenía dinero ni poder, y si Julián se enteraba, podría ser despedida inmediatamente. O peor, aún así no podía guardarse esto para sí misma. Lucas merecía la verdad, merecía una oportunidad real de recuperación. Amelia se estiró hacia la mesa, cogió su cuaderno y comenzó a hacer una lista. Nombres de clínicas, ideas sobre a quién podría contactar, formas de sacar a Lucas a escondidas para una evaluación. No sería fácil, pero tenía que intentarlo. Cerró el cuaderno y lo sostuvo con fuerza. Su corazón latía rápido. La imagen de Lucas riendo, diciendo, «Sentí el martillo», estaba clara en su mente. No estaba roto, había estado atrapado. Y ahora ella tenía la pieza que faltaba del rompecabezas. Alguien le había quitado su movilidad, y Amelia iba a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo a recuperarla. Amelia se sentó en la pequeña mesa de su habitación, revisando los papeles que había copiado y fotografiado durante los últimos días. Un nombre seguía destacando en múltiples páginas: Dr. Adrián Costa. Su firma estaba en los primeros informes médicos de la condición de Lucas. Había sido el médico a cargo cuando Lucas tenía solo unos meses de edad. Amelia no reconoció el nombre, así que hizo una búsqueda rápida en su teléfono, esperando encontrar credenciales, artículos, quizás reseñas de hospitales. Pero apenas había nada. Solo un viejo artículo que decía que el doctor Costa había desaparecido en circunstancias misteriosas. Después de una investigación formal, sin conclusión, sin cargos, simplemente desaparecido. Su licencia figuraba como inactiva y no había información de contacto reciente. A Amelia le pareció extraño. ¿Cómo podía un especialista involucrado en un caso de tan alto perfil simplemente desvanecerse? Sin dejar rastro, releyó el artículo 2 veces tratando de conectar los puntos. Algo no estaba bien. Quienquiera que fuera el doctor Costa, su conexión con el caso de Lucas había terminado, demasiado abruptamente, y esa desaparición podría ser la clave para entenderlo todo. Con más preguntas que respuestas, Amelia supo que ya no podía confiar en los viejos archivos. Tenía que actuar. Recordó un nombre que su difunta hermana solía mencionar: el doctor Samuel Navarro, un amable neurólogo que había tratado a su sobrina años atrás. Amelia no había hablado con él en mucho tiempo, pero era la única opción confiable que tenía. Con cuidado, llamó a su clínica y le explicó un poco, diciendo que se trataba de un niño a su cuidado con un historial médico cuestionable. Le preguntó si podía verlos en privado. El doctor Navarro dudó al principio, pero cuando Amelia mencionó el nombre de su hermana, aceptó hacerles un hueco después del horario de oficina. Ahora la parte difícil era llevar a Lucas allí sin levantar sospechas. Esperó un día en que Julián estaría fuera de casa y las enfermeras distraídas. Preparó una pequeña bolsa para Lucas y le dijo que iban a una pequeña aventura. Él estaba emocionado, sin saber exactamente a dónde iban, solo feliz de salir de la mansión por una vez. Amelia tomó prestado el viejo sedán azul del jardinero con su permiso, explicando que era para un recado personal rápido. Lucas se sentó a su lado, vistiendo su sudadera de superhéroe favorita, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba. Amelia permaneció en silencio la mayor parte del viaje, su mente dando vueltas de preocupación. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el neurólogo decía lo mismo que todos los demás médicos habían dicho antes? Que la condición de Lucas era definitiva y nada podía cambiarla. Pero en el fondo no creía eso, no después de lo que había visto. Los espasmos musculares, la reacción de cosquilleo, el golpe del martillo. Llegaron a la pequeña clínica justo antes del atardecer. El doctor Navarro los recibió con una cálida sonrisa y los invitó a una habitación tranquila.
Habló suavemente con Lucas, haciéndole preguntas sencillas, asegurándose de que se sintiera cómodo. Luego comenzó el examen, revisando los reflejos de Lucas, pidiéndole que describiera lo que podía sentir. Lucas respondió honestamente. Cuando el doctor golpeó sus piernas en lugares específicos, Lucas dijo, «Sentí eso más de una vez». Después de casi una hora de pruebas, el doctor Navarro le pidió a Amelia que pasara a otra habitación. Lucas se quedó atrás, dibujando en un libro para colorear que la enfermera le había dado. Amelia se sentó nerviosamente retorciéndose los dedos. El doctor Navarro cerró la puerta y se puso serio. «Amelia», dijo en voz baja, «no hay signos de daño permanente, ni lesión de la médula espinal, ni degeneración nerviosa. De hecho, sus músculos están ligeramente infrautilizados, pero no atrofiados, sin posibilidad de reparación. Sus escáneres cerebrales y de columna son normales». Amelia parpadeó confundida. «Entonces, ¿no está paralizado?». El doctor asintió lentamente. «Por lo que puedo decir, la condición de Lucas no coincide con ningún caso típico de parálisis permanente. Pero hay algo más. Sus análisis de sangre muestran rastros a largo plazo de sedantes. No solo pequeñas dosis, sino una exposición continua, constante en el tiempo». Amelia lo miró fijamente. No podía hablar. Se le secó la boca. «¿Está diciendo que la medicación causó esto?». El doctor Navarro se inclinó hacia adelante. «No puedo decir eso oficialmente sin más información, pero sí. Es muy posible que su movilidad fuera suprimida médicamente». Amelia bajó la mirada tratando de contener las lágrimas. La verdad era peor de lo que esperaba. De vuelta en la mansión esa noche, Lucas estaba cansado pero feliz. No entendió el significado completo de la visita, pero dijo que el doctor fue amable y le dio 2 pegatinas. Amelia sonrió, ocultando sus emociones. Le ayudó a prepararse para la cama, lo arropó y le besó la frente. Después de que se durmiera, se sentó en silencio en la oscuridad, pensando en todo lo que el doctor le había dicho. Confirmó lo que temía y lo que esperaba. El cuerpo de Lucas era capaz de moverse. Algo o alguien había impedido que eso sucediera. Pensó de nuevo en las palabras sedación controlada, en los informes médicos y en el misterio de la desaparición del doctor Costa. Alguien había querido que Lucas permaneciera paralizado. Amelia no sabía si era para proteger el duelo de Julián o algo peor, pero ahora tenía pruebas de que Lucas no estaba roto. Tenía la responsabilidad de ayudarlo. No iba a ser fácil, pero ya no estaba sola. El doctor Navarro aceptó ayudar más, si era necesario. Ahora había una oportunidad, una real, y no la desperdiciaría. Amelia sabía que tenía que moverse con cuidado. Confrontar a Julián directamente podría ser contraproducente. Él todavía controlaba todo en la casa, el cuidado de Lucas, el personal, incluso las decisiones médicas. Pero ahora ella tenía un arma secreta, la verdad. Con la evaluación del doctor Navarro en mano y copias de los viejos registros de Lucas, tenía suficiente para comenzar a planificar un camino seguro hacia adelante. Buscaría asesoramiento legal en silencio. Averiguaría cómo proteger a Lucas si las cosas empeoraban. Pero al mismo tiempo no quería asustar al niño. No necesitaba saber todo en este momento. Lo que importaba era la esperanza, fortalecerlo, ayudarlo a sentirse orgulloso de sus pequeñas victorias. Amelia comenzó a masajear sus piernas diariamente, ayudándolo suavemente a estirar, animándolo a decirle cuándo podía sentir presión o movimiento. Lucas respondió con entusiasmo. Empezó a hacer preguntas. ¿Significa esto que caminaré algún día? Amelia siempre sonreía y decía, un día a la vez, campeón. No prometió nada, pero lo creía. Esa noche, mientras yacía en la cama, una frase se repetía en su mente, sin signos de parálisis permanente. Temprano en la mañana, antes de que el resto de la casa estuviera completamente despierto, Amelia se sentó junto a la cama de Lucas con una toalla suave en sus manos. Había decidido comenzar algo nuevo, algo pequeño pero importante. Después de hablar de nuevo con el doctor Navarro, supo que todavía había una posibilidad de ayudar a Lucas a recuperar el movimiento, pero llevaría tiempo y práctica suave.
El doctor le había recomendado algunas cosas que podía hacer, simples pasos de reactivación centrados en la respuesta sensorial. Amelia no se lo dijo a nadie más. No confiaba en las enfermeras y Julián no había mostrado interés en discutir la condición de Lucas desde la última reunión. Esto iba a ser algo entre ella y Lucas. Comenzó ese día frotando diferentes texturas en las plantas de sus pies, toallas suaves, tela áspera, una pelota de goma. Observaba su rostro de cerca con cada cambio. No siempre reaccionaba, pero a veces sus ojos se abrían de par en par. Se reía cuando algo le hacía cosquillas. Amelia llevaba un registro de todo en un cuaderno. Para ella, esto no era solo cuidado, era esperanza en acción. La siguiente parte de su rutina incluía breves sesiones de masaje. Amelia usaba sus dedos para presionar ligeramente a lo largo de las piernas y los pies de Lucas, siempre preguntando cómo se sentía. Si algo era extraño, divertido o doloroso, al principio, Lucas no tenía mucho que decir. Simplemente se sentaba en silencio y la dejaba trabajar. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas. Esa parte se sintió fría, dijo una vez. Otra vez dijo, eso hizo un poco de cosquillas. Amelia siempre lo anotaba, tratando de no mostrarse demasiado emocionada frente a él. Quería mantenerlo relajado, no estresado. También trajo pequeños juguetes que hacían sonidos al presionarlos. Campanas, silbatos, botones de música suave. A veces le pedía que cerrara los ojos y adivinara qué juguete hacía el ruido. Empezó a acertar más a menudo que no. No se trataba solo de juegos. Se trataba de reconstruir su conciencia, de ayudar a su cerebro a reconectarse con el resto de su cuerpo. Cada pequeña señal le daba más coraje para seguir adelante, para creer que los médicos habían estado equivocados todo el tiempo. Amelia reservaba tiempo cada día para esta rutina especial. La llamaba nuestras sesiones secretas. A Lucas le gustaba ese nombre. Le hacía sentir que eran parte de una misión, como superhéroes entrenando para algo grande. Por las tardes, usaban arcilla para moldear formas con sus manos y pies. Amelia guiaba sus dedos para presionar la arcilla blanda, fomentando cualquier forma de contacto. Nunca forzó nada. Si Lucas se cansaba, paraban. Si se aburría, cambiaban a una nueva actividad. Lo importante era hacerlo divertido. Amelia también usaba baños de agua tibia para sumergir sus pies, preguntándole cómo se sentía. ¿Se siente tibio, frío, solo bien? A veces Lucas tenía respuestas claras, otras veces solo sonreía y decía, se siente raro. Amelia tomaba raro como un progreso. Raro significaba sentir algo, y algo era mucho mejor que nada. A través de todo se mantuvo constante, presentándose cada día con nuevas ideas, nuevas texturas y nuevos juegos para mantener a Lucas comprometido y concentrado. Una tarde tranquila, después de una larga sesión, Amelia y Lucas se sentaron cerca de la ventana. El sol se estaba poniendo y la luz llenaba la habitación con un suave resplandor anaranjado. Amelia acababa de terminar de rodar una pelota de masaje por el pie de Lucas, cuando él de repente la miró con una expresión extraña. «Espera», dijo. Espera, mira». Ella bajó la vista, sin saber de qué estaba hablando. Lucas señaló con emoción. «Mi dedo del pie, el gordo». Amelia se inclinó. Al principio no vio nada, pero luego, lentamente, apenas perceptible, la punta del dedo gordo del pie de Lucas se movió. Fue pequeño, no más que un tirón rápido, pero fue real. Ella lo vio. Se quedó helada. «Hazlo de nuevo», susurró. Lucas miró su pie, concentrándose intensamente. Entonces, ahí estaba de nuevo, otro pequeño movimiento. Amelia se cubrió la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Mami», dijo Lucas suavemente. Mi pie se despertó. Las palabras la golpearon en lo profundo del pecho. No pudo detener las lágrimas. Asintió, sonriendo, apenas capaz de hablar. «Sí, mi niño», dijo. Sí, lo hizo. Cogió su cuaderno y rápidamente escribió lo que había visto, la hora y lo que Lucas había dicho. Luego lo abrazó con fuerza. Lucas parecía orgulloso, pero también confundido por sus lágrimas. «¿Estás triste?», le preguntó. «No», dijo ella rápidamente riendo entre lágrimas. «Estas son lágrimas de felicidad».
Se secó la cara y le prometió que no se lo dirían a nadie. Todavía no. Esto seguía siendo su secreto, no porque no quisiera que otros lo supieran, sino porque no confiaba en nadie más para entender lo importante que era realmente. Un movimiento del dedo del pie podría parecer pequeño para otros, pero para ella era la prueba de que el cuerpo de Lucas todavía estaba conectado, que el niño al que le habían dicho que nunca más se movería acababa de demostrar que todos estaban equivocados. Amelia le hizo prometer que seguiría trabajando con ella. Poco a poco, dijo, todos los días. Lucas asintió y le dio un pulgar de superhéroe hacia arriba. Ella se rió de nuevo y le revolvió el pelo. Lo imposible ya no era imposible. Ya había comenzado a romperse. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Amelia se sentó en su cama con el cuaderno en su regazo. Releyó todo lo que había escrito en las últimas semanas, las sesiones, las reacciones, las pequeñas victorias. Nada de eso era grande. Nada de eso impresionaría a un hospital o convencería a un especialista de inmediato. Pero para ella era más que suficiente. Era la prueba de que la historia de Lucas no había terminado. Su futuro no estaba decidido. Lo que todos creían sobre su cuerpo era erróneo. Sin equipos sofisticados, sin costosos centros de terapia, solo con amor, paciencia y creatividad, algo había cambiado. Amelia había hecho lo que nadie más había intentado. Había creído en él. Recordó la primera vez que la llamó mami. La primera vez que dijo que sintió el martillo de juguete y ahora el primer movimiento del dedo del pie. Todas estas eran piezas de un cuadro más grande. Un cuadro que había comenzado como dolor, pero que ahora se estaba convirtiendo en otra cosa, una oportunidad. Mientras cerraba el cuaderno y apagaba la luz, su mente repetía la voz de Lucas. Mami, mi pie se despertó. En cambio, se detuvo en seco en la puerta. Amelia estaba arrodillada frente a Lucas, sosteniendo su pie en sus manos, guiándolo a través de una serie de pequeños movimientos. Lucas parecía concentrado, con la lengua ligeramente fuera, mientras intentaba mover los dedos de los pies. Vamos, campeón, dijo Amelia suavemente. Igual que ayer puedes hacerlo. El rostro de Lucas se iluminó cuando su dedo del pie se movió ligeramente. ¡Lo hice!, gritó. Fue entonces cuando Julián irrumpió. ¿Qué demonios está pasando aquí?, espetó. Amelia se levantó rápidamente, sobresaltada. Julián, por favor. Él la señaló con rabia. Esto es un abuso. Lo estás forzando a hacer cosas. Le estás dando falsas esperanzas. Lucas se encogió en su silla, confundido y asustado. Amelia trató de explicar, pero Julián ya estaba gritando sobre despedirla y llamar a las autoridades. Amelia sabía que tenía que actuar rápido. Sin inmutarse, sacó una carpeta de su bolso y la levantó. Esto, dijo con firmeza, es la verdad. Julián miró la carpeta, pero no la tomó. Amelia la abrió y extendió copias de las pruebas médicas, notas del médico e imágenes que mostraban la ausencia de cualquier lesión espinal. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. Estas son las grabaciones de video de Lucas reaccionando, de él moviéndose y también de sus informes de sangre, que muestran altos niveles de fármacos de sedación a largo plazo. Julián miró los materiales, su expresión cambiando de ira a confusión. Esto es un disparate, murmuró. No es posible. Amelia dio un paso adelante. Lo es. Lo llevé a un neurólogo extraoficialmente, alguien en quien confío, alguien fuera de tu círculo. Y él confirmó lo que ambos deberíamos haber sabido hace mucho tiempo. Lucas nunca estuvo permanentemente paralizado. Julián se puso pálido. Su voz bajó. Eso no es lo que dijeron los médicos originales. Eso no es lo que Adrián nos dijo. Amelia no cedió. Adrián Costa desapareció después de una investigación. Tú lo sabes. Seguiste su plan incluso después de que se fue. Cuanto más leía, más comenzaban a temblar sus manos. Se dejó caer en la silla más cercana, sosteniendo una página cerca de su rostro. Lucas permaneció en silencio, observando desde su silla sin entenderlo todo, pero sintiendo la tensión. Estas firmas, dijo Julián en voz baja, estas compañías se suponía que estaban probando sedantes en etapa temprana para niños con epilepsia. Adrián me dijo que era ético, supervisado.
Amelia respiró hondo. No lo fue. Se encubrió y Lucas fue parte de ello. Si lo sabías todo o solo una parte, no importa ahora. Lo que importa es que perdió años de su vida por eso. Julián levantó la vista, atónito. Nunca quise hacerle daño. Amelia lo miró fijamente. Pero lo hiciste. Un pesado silencio llenó la habitación. Lucas miraba entre ellos sin saber qué decir. Amelia se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien ahora?, le susurró. La verdad ha salido a la luz. Ya no nos escondemos. Las enfermeras, el médico de guardia e incluso la asistente administrativa se reunieron en la oficina principal. Julián levantó los papeles que Amelia le había dado y los golpeó sobre la mesa. Expliquen esto, dijo, todo. Al principio evitaron el contacto visual. Luego, una de las enfermeras habló. Estábamos siguiendo el plan de tratamiento registrado. Julián señaló una línea resaltada. Protocolo de sedación controlada. Esto estuvo en vigor durante años, gritó. ¿Quién lo aprobó? Otra enfermera respondió en voz baja. Las órdenes venían del doctor Adrián. Sus archivos nunca fueron cuestionados. Asumimos que era por seguridad. Julián se puso rojo. Ha estado desaparecido por años, porque nadie lo detuvo. El equipo no tenía respuestas. Algunos se culparon unos a otros. Otros murmuraron sobre políticas internas y archivos desactualizados. Amelia se quedó al fondo de la habitación con los brazos cruzados, observando la escena. No estaba sorprendida. Nadie quería asumir la responsabilidad. Ese era el caso cuando la verdad llegaba demasiado tarde y causaba demasiado daño. Tardó días en salir el resto de la verdad. Amelia siguió investigando el historial médico de Lucas y finalmente encontró el nombre de la compañía, farmacéutica que figuraba en los archivos originales, Novagen Pharma. Eran conocidos por ensayos clínicos en Europa y América del Sur, pero habían estado bajo investigación en el pasado por experimentos no autorizados. Una investigación más profunda reveló algo aún más impactante. La compañía había probado sedantes en niños, con diagnósticos inciertos, casos en los que los resultados eran difíciles de verificar y donde los efectos secundarios a largo plazo podían atribuirse a la propia enfermedad. Lucas había sido incluido en uno de estos ensayos, enmascarado por jerga médica y lenguaje legal. Y en la parte inferior de un documento de accionistas de la compañía, un nombre destacaba: Julián Montoya. No era solo un inversor pasivo, era el accionista mayoritario. Amelia lo confrontó con el papel y esta vez Julián no gritó. Se sentó en silencio y miró el nombre. No lo sabía, dijo suavemente. Pensé que era solo otra inversión. Nunca pensé que tocaría a mi propio hijo. Ella se quedó en silencio al otro lado de la habitación, observándolo procesar todo. Creía que tal vez Julián no había conocido la historia completa. Tal vez había firmado los documentos sin leer todos los detalles, pero eso no cambiaba el hecho de que Lucas había pagado el precio. Julián la miró. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó. Amelia respondió sin dudar. Lo ayudamos. Seguimos adelante. Dejamos de escondernos y empezamos a arreglarlo. Julián asintió lentamente como un hombre despertando de un largo sueño. Esa noche se unió a Amelia y Lucas durante la rutina de rehabilitación por primera vez. No dijo mucho, pero observó de cerca. Y cuando Lucas movió su pie de nuevo, los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. Lucas no lo entendió todo, pero miró a su padre y sonrió. ¿Viste eso?, le preguntó. Julián asintió. Sí, hijo, lo vi. Por primera vez en años, la casa no se sentía fría. La verdad finalmente había salido a la luz. Dolorosa sí, pero ahora la curación podía comenzar. Julián se sentó en su despacho, mirando la pared, sus manos temblando ligeramente. Los papeles todavía estaban en su escritorio, los que Amelia le había entregado días atrás, los que lo exponían todo. No había podido dormir. La culpa lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba. Había pasado años manteniendo su distancia de Lucas, culpando al pasado, escondiéndose detrás del duelo y la rutina. Ahora la verdad estaba fuera. Había sido parte de algo terrible, aunque sin saberlo.
Sus inversiones habían apoyado a una compañía que probaba drogas en niños. Uno de esos niños había sido su propio hijo. Seguía preguntándose cómo no lo vio antes, cómo dejó que los médicos y los archivos tomaran todas las decisiones. Cuando Amelia entró en la habitación, él se levantó. «Tenemos que arreglar esto», dijo simplemente. Ella no respondió de inmediato, pero después de unos segundos asintió. «Entonces empezaremos hoy». Juntos hicieron la primera llamada telefónica, un correo electrónico, luego un informe, luego una reunión con abogados. Julián ya no se escondía detrás del silencio. Estaba listo para hablar. En cuestión de días, la primera historia llegó a la prensa. Un respetado empresario se había presentado para hablar sobre ensayos médicos no éticos financiados, a través de la cartera de su compañía. Los medios lo recogieron rápidamente. Y pronto Amelia y Julián se encontraron hablando con reporteros e investigadores. Amelia les dio los archivos médicos que había copiado, las grabaciones de video de la recuperación de Lucas y las conexiones que encontró con el médico desaparecido, Adrián Costa. Julián también declaró, admitiendo su papel como accionista y pidiendo una investigación más profunda. La reacción del público fue inmediata. La gente estaba conmocionada por la idea de que los niños habían sido sedados durante años bajo diagnósticos falsos. Entonces sucedió algo inesperado. Otras familias comenzaron a contactarlos. Padres que recordaban tratamientos extraños, recetas inexplicables, niños que habían perdido la movilidad sin causa. El caso crecía cada día. Las autoridades reabrieron archivos y se formó un grupo de trabajo especial para rastrear los pasos del doctor Adrián. Julián usó su influencia para impulsar el caso, pero fue Amelia quien le dio corazón. Habló honestamente en cada entrevista, centrándose en la historia de Lucas. Semanas después, llegó el gran avance. El doctor Adrián Costa fue localizado en una clínica privada en el extranjero, trabajando con un nombre falso. Se había estado escondiendo durante años, usando sus conexiones para evitar ser procesado, pero la presión de los medios, combinada con el testimonio directo de Julián y la documentación de Amelia, hizo imposible la huida. Adrián fue arrestado y extraditado. Durante el interrogatorio, admitió haber supervisado ensayos financiados por Novagen Pharma y haber prescrito sedación controlada como parte de protocolos experimentales. Los cargos incluían negligencia médica, fraude y abuso. Amelia y Julián vieron la conferencia de prensa desde la sala de estar de la mansión. Lucas jugaba cerca con bloques de construcción, sin ser consciente del impacto total. Amelia se estiró y apagó la televisión. «No se trata de venganza», dijo en voz baja. «Se trata de evitar que vuelva a suceder». Julián asintió. Ya había retirado toda la financiación de las compañías farmacéuticas involucradas y prometió apoyar a las familias que ahora se estaban presentando. Había estado en silencio durante demasiado tiempo. Ahora estaba usando su voz de la manera correcta. Amelia sabía que no borraría el pasado, pero era un comienzo. Mientras el mundo se centraba en el escándalo, algo más importante estaba sucediendo dentro de la mansión. Lucas había comenzado la fisioterapia activa. Un equipo privado recomendado por el doctor Navarro venía cada mañana a trabajar con él. Las sesiones eran duras, a veces frustrantes, a veces lentas, pero Lucas nunca se rindió. Amelia se quedó con él cada minuto, animándolo, ayudándolo, alentándolo en cada estiramiento y cada nuevo movimiento. Julián observaba desde el fondo, aprendiendo lentamente a estar presente. Había perdido años, pero ahora quería estar allí. La fuerza de Lucas crecía un poco cada día. Primero pudo mover el pie, luego levantar la rodilla, luego mantenerse erguido con ayuda. Una tarde, durante una sesión en el salón principal, Lucas logró ponerse de pie usando barras paralelas. Los terapeutas aplaudieron. Amelia lloró. Julián tuvo que salir de la habitación para controlarse. El progreso ya no era solo un sueño, estaba sucediendo. Y cada día Lucas les recordaba lo que era posible cuando alguien creía. El niño que una vez se sentó en silencio ahora reía. Hablaba y trabajaba duro para alcanzar su meta. Entonces, una mañana, todo cambió.
El equipo de terapia había preparado un corto camino para caminar entre dos sillas acolchadas. Lucas estaba nervioso, pero concentrado. Había estado practicando durante semanas con ayuda, pero esta vez quería intentarlo solo. Amelia estaba en un extremo, sonriendo entre lágrimas. Julián estaba detrás de él, listo para atraparlo si algo salía mal. Lucas levantó la vista, respiró hondo y dio un paso, luego otro. Sus piernas temblaron, pero aguantaron. Se agarró firmemente al andador, cada músculo de su cuerpo trabajando en conjunto. «Sigue adelante», susurró Amelia. Paso a paso, Lucas llegó hasta ella. Al llegar a la silla final, se soltó y tropezó ligeramente, pero se recuperó. «¡Mira, mami!», gritó con alegría. «Estoy caminando». La sala estalló en aplausos y vítores. Amelia se arrodilló y lo abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Julián se quedó helado, observando el momento. Era real, sin mentiras, sin medicamentos, sin gráficos, solo su hijo caminando. Era el momento que pensó que nunca vería. Julián se acercó lentamente y se sentó junto a Amelia y Lucas. Puso una mano en la espalda de Lucas y miró a Amelia. Su voz era baja, llena de emoción. «Tú hiciste esto», dijo. «No los médicos, no yo, tú». Amelia negó con la cabeza, todavía abrazando al niño. «No, él lo hizo. Yo solo creí en él». Julián la miró, luego a Lucas, que ahora estaba orgullosamente de pie entre ellos. Por primera vez, Julián vio el cuadro completo. No se trataba solo de arreglar un error o limpiar su conciencia. Se trataba de entender lo que realmente significaba el amor. La madre de Lucas había muerto durante el parto, y él había pasado años pensando que estaba roto y solo. Pero Amelia había cambiado eso. Había asumido el papel sin pedirlo, sin necesitar reconocimiento. Ella había sido quien le enseñó la fuerza, le dio coraje y estuvo a su lado cuando nadie más lo haría. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas de nuevo. Sonrió y susurró. «La verdadera madre de mi hijo no es la que le dio a luz, es la que lo hizo caminar». La mansión ya no se sentía como el mismo lugar. Las paredes frías eran ahora más cálidas, llenas de vida, movimiento y risas. Julián había cambiado por completo. Ahora estaba presente en la vida de Lucas, totalmente involucrado como padre. Amelia nunca se fue. Todavía vivía en la casa, no como empleada doméstica, sino como familia. Lucas, ahora un adolescente, estaba lleno de energía, humor y curiosidad. Después de años de terapia, paciencia y determinación, había progresado de una manera que nadie había creído posible. Su forma de caminar había mejorado, y aunque a veces todavía usaba un bastón, era totalmente independiente. Hoy era un día especial. Lucas se estaba poniendo su uniforme escolar, el primero de verdad. Después de años de educación en casa y terapia privada, finalmente se matriculaba en una escuela regular. Se paró frente al espejo, ajustándose la corbata y sonrió. Amelia estaba detrás de él, observando con orgullo. Julián entró con una cámara pidiéndole que posara. Este momento marcaba algo grande, no solo un progreso, sino un nuevo comienzo. La noticia de la recuperación de Lucas había llegado mucho más allá de su ciudad. Comenzó con algunas entrevistas locales, luego pasó a las noticias nacionales y, finalmente, llegó a los medios internacionales. Su historia era única, dolorosa y poderosa. Los reporteros se centraron en la injusticia que había enfrentado, pero aún más en las personas que lo habían ayudado a luchar contra ella. Amelia se convirtió en una figura central en la cobertura de los medios. Su papel pasó de ser una empleada doméstica desconocida a una figura nacional. No buscó la atención, pero ésta la encontró. Se hicieron documentales, se escribieron artículos e incluso las facultades de medicina comenzaron a hacer referencia al caso de Lucas como un ejemplo de diagnóstico erróneo y resiliencia. Lucas siempre había sido tímido acerca de estar en el centro de atención, pero lo aceptó cuando vio cómo su historia ayudaba a otros. Familias de todo el país se pusieron en contacto, algunas dándose cuenta de que sus propios hijos podrían estar pasando por algo similar. Los profesionales médicos comenzaron a reevaluar casos de larga data.
Lo que había comenzado como la lucha de un niño, ahora estaba cambiando vidas y sistemas a una escala más amplia. Amelia, aunque abrumada, se mantuvo con los pies en la tierra y concentrada. Inspirada por todo lo que habían aprendido, Amelia decidió llevar su trabajo aún más lejos. Con el apoyo de médicos, terapeutas y el respaldo financiero de Julián, fundó un instituto dedicado a los niños que fueron mal diagnosticados o atrapados en tratamientos no éticos. El Instituto Amelia Rojas abrió 2 años después en una zona tranquila de la ciudad. El centro ofrecía evaluaciones gratuitas, programas de terapia y apoyo emocional, tanto para niños como para padres. Amelia no aceptó un salario. Dijo que la recompensa estaba en los niños que conocía todos los días, niños que le recordaban a Lucas. Las paredes del instituto estaban llenas de fotos de pacientes recuperados, arte hecho por los niños y citas de sus familias. Había una sala llamada la Sala de Lucas, decorada con cómics y carteles de superhéroes. Servía como un espacio tranquilo para los niños, que necesitaban tiempo para pensar o jugar en paz. Amelia estaba allí todas las mañanas, caminando por los pasillos, hablando con las familias y asegurándose de que cada caso recibiera la atención que merecía. Había pasado de limpiar suelos a construir futuros. Lucas visitaba el instituto a menudo, a veces como ayudante y a veces solo para sentarse y hablar con los niños que estaban nerviosos o asustados. Nunca actuó como una celebridad, aunque muchos lo reconocían. Se sentaba en el suelo con un niño. Le mostraba cómo jugar un juego o hablaba de sus propias experiencias. Yo tampoco podía mover las piernas, decía, pero mejoré. Su voz tranquila y sus palabras honestas ayudaban a los niños a sentirse menos solos. Amelia lo observaba desde la distancia, siempre orgullosa, pero nunca interfiriendo. Quería que viviera su vida, que siguiera su camino, y él lo hizo. A Lucas le encantaban la ciencia y la tecnología. Quería convertirse en fisioterapeuta para ayudar a otros de la misma manera en que él había sido ayudado. Todavía recordaba todo, cada paso, cada contratiempo, cada pequeña victoria, pero llevaba esos recuerdos con fuerza, no con dolor. El instituto crecía cada año. Amelia comenzó a formar personal, a establecer alianzas con hospitales y a hablar en conferencias nacionales. Nunca olvidó cómo empezó, con un niño que nunca estuvo roto, solo no fue escuchado. El gobierno reconoció el trabajo de Amelia y la galardonó con honores nacionales. Las juntas médicas la invitaron a hablar en eventos importantes. Los padres viajaban por todo el país para conocerla, agradecerle y pedirle ayuda. Ella permaneció humilde a través de todo. No soy doctora, decía. Solo presté atención. Lucas, ahora un joven seguro de sí mismo, continuó sus estudios mientras ayudaba a gestionar proyectos en el instituto durante las vacaciones. Trabajó con terapeutas para desarrollar nuevos enfoques e incluso contribuyó a un libro sobre su viaje. Como parte de una iniciativa de educación pública, un documental sobre Lucas y Amelia se emitió en la televisión nacional. Mostraba sus momentos más difíciles, sus avances y el poderoso vínculo que cambió sus vidas. Lucas fue invitado a hablar en eventos, escuelas y conferencias. Al principio no le gustaba hablar en público, pero con el aliento de Amelia mejoró. Entendió el valor de su voz. Ahora ya no era solo su historia, era un mensaje para el mundo, que el amor, el cuidado y la verdad podían reescribir cualquier destino. En una brillante mañana de primavera, una gran multitud se reunió en una plaza pública para la inauguración de un nuevo centro educativo, nombrado en honor al Instituto Amelia Rojas. Familias, periodistas, médicos y simpatizantes llenaron los asientos. Amelia se sentó en la primera fila con un vestido sencillo, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Julián se sentó a su lado, silenciosamente emocionado. En el podio estaba Lucas, ahora un adolescente alto y sereno. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. La mayoría de la gente piensa que la recuperación viene de la medicina, dijo. Y a veces es así, pero para mí no fue una pastilla o una cirugía. No fue dinero o fama, fue el amor lo que me curó. El amor de una mujer que vino a limpiar mi casa, pero terminó limpiando mi alma.
La multitud guardó silencio y luego estalló en aplausos. Amelia se secó una lágrima de la mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Lucas bajó, la abrazó con fuerza y susurró: «Gracias, mamá». Para Amelia, ese momento lo fue todo. El final de un viaje y el comienzo de otro.